todos y todas. Estamos en el podcast Diálogos Ciudadanos de la Facultad de Comunicaciones y Artes de la Universidad de las Américas. Hoy con un interesantísimo invitado, a quienes ustedes ya ven y probablemente también reconocen, Santiago Pavlovich Urio Barrenechea. ¿Lo dije bien? Uriona. Uriona Barrenechea. Uriona Barrenechea, exactamente. Que tiene su significado en vasco, que significa agua buena en la casa nueva. Ah, mira. Según decía mi abuela. No sé si será cierto. Uno de los más destacados, conocidos, también reconocibles periodistas que tenemos en nuestro país. Comenzó en TVN en el año 1970 y en el año 1984 fue uno de los fundadores, y creo que el único que todavía permanece de ese grupo fundador del prestigioso programa Informe Especial. Ha recorrido el mundo realizando reportajes, ha sobrevivido a varias cosas, malaria, secuestros, entiendo por ahí que más de un tiroteo en algunas partes del mundo, pero también ha tenido una de las más destacadas carreras profesionales en el periodismo en Chile, y el año pasado fue reconocido como uno de los 100 líderes mayores por Conecta Mayor, El Mercurio y la UC. Bienvenido y te agradecemos, Santiago, por acompañarnos hoy día. Hemos visto mucho tu trabajo en la tele, pero hay partes de tu historia que conocemos poco. ¿Cómo fue este amor por el periodismo cuando tenías 18, 17, 18 años? ¿Nació ahí? ¿Nació antes? ¿Cómo fue que nació? ¿Qué era lo que te motivaba de este tema? Bueno, desde que estuve en el liceo ya, en un liceo que se llamaba Liceo Francés, pero era un liceo penquita que estaba en la calle Vergara. Yo era uno de los mejores alumnos, así que digo con propiedad que no era muy bueno. Pero ahí empezamos con diarios murales. Y esa cosa de los diarios murales de escribir y publicar y contar chistes o contar historias o apelar a algún profesor, reírte de él, no me parecía tan entretenido. Y después simplemente yo pensaba que iba a estudiar leyes, porque me gustaba también las enormes posibilidades que te brinda la carrera de derecho, que tú puedes hacer, no sé, procesal, penal, derecho de mina, derecho laboral, bueno, muchas posibilidades te ofrecía derecho. Pero yo tenía un hermano, Eugenio, que es muy inteligente y que había terminado a los 16 años prácticamente el liceo y había intentado estudiar geología y después se metió en otra carrera más, y cuando yo lo alcancé dimos juntos el bachillerato y él se metió en Derecho y quedó en Derecho de la Católica, y yo quedé en Derecho de la Católica y también en Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. Entonces pensé, va a ser una lata estar con él, porque toda la vida hemos peleado por distintos temas. No, me voy a meter a periodismo. Aparte que encontraba que era muy entretenido, porque siempre uno cuando empieza a estudiar periodismo se imagina un poco las cosas que hice, ¿no? O sea, poder viajar y conocer y entrevistar gente, y ir a lugares donde estaban pasando cosas, y guerras, y conflictos, revoluciones. Y opté por el periodismo de la Universidad de Chile. ¿Contento de esa decisión? ¿Alguna vez te la has cuestionado? No, nunca me la he cuestionado. O sea, he cuestionado sí a la Universidad de Chile y a la Escuela de Periodismo. Y en general tengo mis dudas respecto de todas las escuelas de periodismo, ¿no? O sea, encontraba que la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile era, ¿cómo decirlo? Era como al lote. Si el profesor no venía a clase, no importaba. Si le pedías que no se hiciera el trabajo que había que hacer, se dilataba la cosa. Entonces era una suerte de poca seriedad, de poco rigor, ¿ya? Y yo no es que tenga ascendencia alemana, ni mucho menos, pero pensaba que se requería una mayor disciplina, ¿ya? Y en general la gente supone que el ser periodista es un poquito al lote, y en realidad te exige también bastante disciplina y rigor. ¿Y siempre fuiste cuestionador?
¿Siempre tu personalidad era como de algún grado de inconformidad permanente? ¿Eras como más rebelde? ¿Cómo eras en ese tiempo? Porque No, algo tienes de eso también como periodista, Lo digamos. tengo como periodista, pero no era precisamente eso. O sea, comunista no era. Yo y tenía mis dudas respecto de lo que había sido el comunismo en la historia del mundo. Tampoco era. Yo era un tipo de centro, en realidad, políticamente hablando. No era partidario de las revoluciones y pensaba que la mayor parte de las revoluciones habían terminado en fracaso. O sea, eso lo sentía desde muy joven, ¿eh? Porque leía bastante y... Tú me dices, tu papá, por ejemplo, no fue al colegio, tu mamá tampoco. No fue. Y sin embargo, tú saliste estudioso. ¿Cómo veía tu padre que tú fueras estudioso, que te fuera bien en el colegio? Mira, mi papá... ¿O te lo exigía? ¿O cómo fue eso? Mi papá honestamente, era muy bruto. O sea, era un tipo que no tenía ninguna educación formal y cuando yo hablaba con él era difícil sacarle historias de su país, de lo que había vivido y lo que había vivido en el norte. Yo no sé si era difícil para él expresarse o para mí y para nosotros, porque mis hermanos tienen más bien otra idea un poco más idílica de mi papá. Para mí a lo mejor era el problema mío para no saber preguntar o no crear un ambiente cálido para que él se confesara y nos hablara de su vida. Pero yo no lo recuerdo más bien como un tipo muy abrutado, muy... No puede sonar desagradable, pero básico. O sea, yo estaba preocupado de que comiéramos, pero no era un tipo que estaba viendo las tareas, ya no era obsesivo como yo, un poco con mis hijos, digamos. No tenía una preocupación especial. Si sacaste un 7, un 4, un 3, un 2, un 1. No le hacía mucha diferencia a él. Para él daba lo mismo, ¿ya? ¿Y él te alcanzó a ver en la televisión? No. No alcanzó a ver. No, él se murió en el 68 cuando yo estaba saliendo de la universidad. ¿Y tu mamá te alcanzó a ver en la televisión? Mi mamá sí. ¿Qué te decía de eso? ¿Se sentía orgullosa? ¿Cómo era eso? Porque en esos años salir en televisión, convengamos que era una cosa muy prestigiosa. No, fíjate, para ella era como, lo consideraba como normal, decía, porque no encontraba nada particular que yo apareciera en televisión. Aparte que mucho tiempo en la televisión que yo estuve, yo usaba lentes oscuros, no usaba un parche, entonces era más bien un rostro, no rostro. Pero ella estaba feliz de verme en la televisión, pero no era algo que más bien lo disimulara, ¿ya? Y cada vez que yo contaba que ella tenía un origen tan popular, decía, pero no cuentes eso, no hables de eso. Entonces yo decía, bueno, pero si mi abuela fue empleada doméstica, sí, pero hay necesidad de que lo cuentes, ¿no? pero tú te sientes orgulloso de ese origen también. Yo me siento bien con ese origen, porque es un origen muy popular, de origen pobre. Y siento que de alguna manera ellos se la arreglaron para darnos esa educación. ¿Cuántos países conoces? ¿Los has contado alguna vez? No, pero hay muchos países que me faltan. Pero más de 100. Tú sabes que hay un escritor ruso, no me acuerdo el nombre, pero decía... Sí, yo te lo voy a decir. Debe haber sido Iván Bunin. Iván Bunin. Bueno, Bunin decía que había 3 cosas que al hombre lo hacían feliz completamente, ¿ya? Y era el amor de una mujer, ¿ya? Un trabajo realmente interesante y viajar. Y para mí eso realmente es como el epítome de la felicidad. ¿Y cómo andamos con los 3 puntos? A ver. Bueno, hay temas que no se deben tocar, como decía como decía tu mamá. Como decía mi mamá. Pero viajaste, indudablemente. Bueno. Has tenido un trabajo que amas.
Y tengo 6 hijos en total. Pero bien, digamos, bien. Y con los viajes, bueno, bien también. Aunque hace varios años con los problemas que ustedes conocen respecto de la finanza de nuestro canal estatal. Se han reducido importantemente. Se han reducido realmente. Pero he tratado de viajar también por mi cuenta. Y realmente es muy distinto porque viajar por turismo, por placer, es mucho mejor que viajar trabajando, porque cuando tú viajas trabajando, de repente te queda una hora libre y pasas por el museo, voy a conocer, no sé, la plaza, el Parque de las Tullerías, si estoy en París, pero es distinto cuando tú viajas a conocer bien y a disfrutar y a tomarte un helado, no sé, un chocolate caliente en el Palacio Real de Madrid, tranquilo, con churros, sin claro. urgencia, con churros, por supuesto. Bueno, es distinto, pero me ha tocado las dos cosas, o sea, hacer trabajo interesante y al mismo tiempo poder disfrutar en otras ocasiones de países que no conocía. Pero, más allá de eso, yo te conozco hace muchos años y sé que has viajado por buena parte del mundo, y es verdad, aunque faltan. Pero no solo has viajado, has entrevistado grandes líderes mundiales, estuviste con Arafat, estuviste con la Madre Teresa de Calcuta en aquellos años, has estado con los grandes líderes que han conformado el mundo que hoy tenemos, has podido viajar a cubrir guerras, muchas nos hemos enterado de lo que pasa. Y a veces, yo no sé si tú eres consciente de lo que tú le has aportado al periodismo, de lo que has hecho. ¿Tú tomas conciencia de ese tema? Porque no lo mencionas habitualmente. No, yo no me creo nada de eso, fíjate, no, para nada. Yo creo que he sido un tipo esforzado, pero no soy un tipo particularmente talentoso, así que no es que sea falsa humildad, pero realmente no me creo el cuento. A mí casi todo me ha costado esto. O sea, hay personas que pueden improvisar de una manera fantástica, hay otros que tienen una simpatía y una gracia para comportarse, para hacer amigos. Yo no tengo ni esa espontaneidad, ni esa gracia para hablar, ni esa capacidad para improvisar. Tengo muchas limitaciones y tampoco me avergüenzo de reconocerlo. Lo que yo digo es que trabajo, hago la pega y soy esforzado y me sacrifico y esas cosas sí que las tengo. Pero de tener una especie de aura o un nombre especial, no me creo eso, la verdad. No es algo que a mí me llame la atención o que yo tenga que hacerlo, o que quiera buscarlo. Mira, yo en los años que llevo en el canal me han ofrecido un par de veces hacer otras cosas, ir al canal 11 en ese momento como jefe de prensa, ¿no? Y con un sueldo que era el doble. A mí me interesaba el canal 7, me interesaba la televisión pública, ¿ya? En todo este periodo prácticamente yo he sido un tipo con un sueldo, ¿ya? Entonces la gente dice, no, pero es que tú, el tremendo sueldo, el sueldo de rostro. Nunca he tenido un sueldo de rostro. Nunca. Tengo un buen sueldo que se ha ido reajustando en todos los meses, pero nunca he tenido un sueldo de rostro. Y tampoco me desespera porque puedo tener mi casa, he podido mantener a mis hijos, darle una educación mejor que la que yo tuve en buenos colegios. Eso lo pude hacer. Pero no, es que eso no es algo que me interesa, vivir con cierta dignidad, poder viajar y que a los niños no les falte nada, y creo que no les ha faltado nada. Tengo 3 hijos que son abogados. Ellos siguieron el abogado que no fuiste. Exacto, pero una no ejerce, que es la mujer de Barken, La Danitza. la Dani. Bueno, ella simplemente se dedicó a los niños y, bueno,
tenían 5 niños en algún momento y uno se murió en la piscina, ¿te acuerdas? En esa Me acuerdo historia perfecto, medio sí. trágica. Clemente, sí. Y te acuerdas del nombre, Clemente, sí. Bueno, y ellos les ha ido bien, trabajan y claro, me quedan 2, me queda una niña de 9 años y el niño de 18. Pero he hecho todo lo posible porque ellos vivan bien y no vivan con ningún sobresalto y eso me satisface. Pero de ahí a tener una autoimagen exacerbada, yo no la tengo, ¿ya? No busco que me entrevisten ni nada de eso. Y también sé que hay varias veces que tú has estado a punto de morirte, por distintas razones, no solo por la malaria. Tuviste eventos complejos en algunos países, en Libia, tuviste otro ejemplo en Irak, tuviste otro ejemplo en Crimea, creo que fue el otro. A mí me gustaría saber cómo ves la muerte. ¿Qué es la muerte para ti? ¿Qué significa? ¿Le tienes miedo? ¿Te preocupa? Porque en el ejercicio del periodismo, y esto es algo que poco se habla, se corren ciertos riesgos. Tú te has salvado de varias balaceras también. Las bombas en Irak caían a poco distancia de donde tú estabas. Yo no tengo ningún problema con la muerte. No. Yo dejé de creer en Dios hace 30 y tantos años ya. Yo era un ferviente católico, tenía incluso un guía espiritual que era el padre Gustavo, el padre Arroyo, y teníamos un grupo de reflexión cristiana y yo me sentía muy partícipe de esa cristiandad, de esa fe que estaba amarrada y hecha carne con la gente, ¿no? Y principalmente con los pobres. Pero de repente mi problema empezó con Dios, ya, no con la iglesia ni con los curas. Entonces cuando la gente dice, no, yo creo en Dios, pero no creo en los curas, yo digo, yo creo en los curas, pero no creo en Dios. Y ya al final eso se juntó con otra sensación de molestia que era al ir a misa. A mí me molestaba arrodillarme, no solamente porque mido 2 metros, sino que me molestaba. Yo pensaba, ¿por qué a Dios le tiene que interesar que uno se arrodille, se humille, se prosterne, se agache? ¿Por qué? O sea, esa cuestión para mí no tenía sentido. O sea, a Dios le debería haber interesado más que la gente se sintiera grande. Y en algún momento es difícil decir no creo más en esto, en lo cual he creído desde que era niño, ¿ya? Quizá debe haber sido también porque en mi familia, por el hecho de salir de la abadía, mi abuela y mi abuelo no eran muy católicos y mi mamá era evangélica, ¿ya? Pero en definitiva empezó a hacerme sentido la inexistencia de Dios en el fenómeno humano y en el fenómeno de la naturaleza. Y aparentemente todo indica que todos partieron en algún momento de formas primigenias de vida, ¿ya? Y toda esta pérdida de la fe, o como lo quieras definir, o de creencia, ¿cómo afectó en tu mirada de lo que viene después de la vida? ¿Tiene relación? Es que la gente me dice, claro, tú perdiste la fe porque perdiste un ojo en una batalla. Y la verdad es que perdí el ojo en una batalla de niños, no en una batalla real. Uno de los mitos urbanos es que perdiste el ojo en una guerra. No, es una guerra que teníamos con flechas con mi hermano, que se murió y que me tiró una flecha demasiado bien y me acertó en el ojo. ¿Se te cambió la percepción de lo que viene después de la vida cuando cambió también tu creencia? A mí no me afectó, digamos. ¿Por qué? Porque no es que las personas que no creemos no tengamos valores. No es que las personas que no creemos seamos tipos más proclives para actuar de manera inmoral o de manera contraria al bien, digamos. O sea, yo creo que la gente que no cree, que realmente no cree por razones importantes, tiende a pensar
que el bien tiene que ver con la construcción social también de ese bien. ¿Ya? Si tú has leído, seguramente has leído Albert Camus. Camus en varias de sus obras tiene un poco esa desesperación de encontrarle un sentido a la vida, y ese sentido a la vida se le encuentra en la propia moral que va construyendo el ser humano en el decurso de los siglos. ¿Ya? Entonces uno dice, bueno, ¿por qué yo tengo que hacer el bien? Y en algún momento, bueno, tú piensas, claro, si al principio se formaron las familias, y las familias formaron tribus y clanes, y esos clanes se defendían, y en esa construcción social también se van viendo qué es lo bueno, qué es lo malo. Esa ley dorada es un poco la que te guía para que tú actúes también bien. O sea, no hagas a otras personas lo que no quieres que te hagan a ti. Entonces, eso yo creo que fue una construcción social, intelectual y moral desde el tiempo arcano. Santiago, se cumple 40 años del informe. Aparte de lo obvio, digamos, que tiene que ser un buen programa, ¿cuál crees que es la clave de que un programa, porque yo no sé si es el más longevo del mundo, pero debe ser uno de los programas periodísticos más longevos del mundo? ¿Cuál es la razón por la que ha durado 40 años? Porque además ha cambiado la televisión en estos 40 años de una manera impresionante. Yo creo que hay una suerte de idea que estaba en el origen de este programa, que tú podías arriesgarte para contar historias que otros no querían contar, ¿ya? En el caso de los años que vivimos en dictadura y tuvimos el programa, bueno, nosotros sentíamos justamente que nos faltaba una pierna, un brazo y un ojo, metafóricamente hablando, respecto de lo que había sido la dictadura. Entonces, cuando llegó la democracia, para nosotros fue también una apertura tremenda, en que pudimos explorar todo lo que había pasado con la dictadura, cuáles habían sido las casas de tortura, quién y cómo se había ordenado el asesinato del canciller Letelier, quiénes habían participado y cómo se había orquestado y articulado el asesinato del general Prats y de su señora en Buenos Aires. O sea, era como una veta riquísima que nosotros no habíamos podido tocar prácticamente durante 5 años, y de repente se abría ese espacio y nosotros nos sorprendíamos que prácticamente nadie nos acompañara. O sea, el Canal 13 sacó años después, empezó a hablar de estos temas, y los otros canales no. El canal del canal católico en ese momento, bueno, se demoró, como te digo, varios años, y para nosotros no entendíamos que no se hablara de esos temas, ¿ya? Y por eso cuando Marcelo Araya fue a entrevistar a Michael Townley en Estados Unidos, se produjo un escándalo. Nosotros no entendíamos el escándalo. Pero ¿cómo? Si el tipo está contando cómo participó en el asesinato de un canciller en otro país y en la capital del país más poderoso del mundo. Era una tremenda historia. Era para felicitar al canal, al periodista y al programa. No contaba con que el presidente iba a pedir que se postergara ese programa. Bueno, el presidente pidió que se postergara, no pidió que no se transmitiera, ¿ya? Y bueno, nosotros reclamamos, y yo fui muy duro con el presidente Elwin, porque realmente nosotros nos creíamos en la historia de la democracia, y la democracia está amarrada fundamentalmente con el periodismo. O sea, el periodismo funciona con la democracia. O sea, no hay periodismo en Cuba, prácticamente no hay periodismo. No hay periodismo en Venezuela, han cerrado prácticamente todos los medios de oposición. No hay periodismo en Rusia. ¿Qué periodismo va a haber en Rusia? O sea, o en China. Son dictaduras, esas sí que son dictaduras perfectas, como diría ya no sé quién es. Y podría ser este deseo de transparentar las cosas, de buscar la verdad, una de las claves que ha hecho que un programa dure 40 años. No sé, porque no tengo esa capacidad. O 41, como lo queramos decir.
Pero es curioso porque es el programa más longevo en la televisión chilena. Yo nunca me imaginé que íbamos a hacer un programa más antiguo que el Don Francisco, pero así ocurrió. Yo no sé si a los directores del canal, que han sido de distintos sesgos ideológicos, se les ha hecho cuesta arriba entrar en conflicto. O sea, claramente siempre ha sido un programa que ha incomodado a todos los directores ejecutivos que han habido en TVN desde el regreso a la democracia en adelante, para que hablar de antes. Y no solamente eso, sino que también, de alguna manera, nosotros estábamos empoderados. Entonces, ya en la misma democracia nosotros nos permitíamos desplantes, ya para decir el presidente está equivocado, o para hablar respecto de temas de censura o de autocensura o protocensura o de posibilidad de que te estuvieran escamoteando la verdad, ¿ya? Entonces, en general, los directores han tenido cuidado con nosotros en enfrentamientos de temas. Yo creo que los ejecutivos saben eso, que si te van a parar un programa tiene que haber muy buenos motivos para hacerlo, y si no son buenos los motivos, nosotros y yo especialmente me voy a oponer. O sea, a esta altura del partido, con 54 años en el canal, me importa un bledo esto de enfrentarme con cualquier ejecutivo. No, que puede ser feo que lo diga, pero es difícil que te digan, no, ese programa no puede salir. Y decir, ¿qué programa hiciste? No, esa cuestión no. Eso no va a ocurrir en el canal. Yo juro por Dios que no va a ocurrir mientras yo esté vivo, por lo menos. Y ahora que hay un proyecto de un financiamiento compartido para el TVN, ¿no tienes temor de que este financiamiento, donde hay una cierta convicción de que el modelo actual de financiamiento de TVN está acabado? Bueno, las deudas también así lo señalan. Entonces se ha propuesto un proyecto donde también habrían ciertos aportes estatales para poder sostener el canal. ¿Temes que eso también tenga alguna incidencia en TVN respecto a su autonomía principalmente, que es como su gran valor además? Yo creo todo lo contrario. O sea, el sistema actual hace que dependamos mucho más del gobierno. El sistema que se propone, que no conozco todos los detalles, pero en lo que entiendo, se crea un fondo, que se usa la palabra inglesa, se emplea mucho en Estados Unidos, que es el endowment, ¿ya? ¿Y el endowment qué significa? Tú dices, voy a separar 30 millones de dólares y se la voy a entregar a una institución X, formada por 3 o 4 señores, y a estos señores les voy a decir que manejen esa cantidad de plata. Y ellos son los que le van a entregar ese dinero o parte de ese dinero a la empresa. Y ellos van a ver cómo se está utilizando esa plata. Y ellos le van a decir, oye, están fritos, este año están con la finanza en ruina y algo pasó y ustedes no pueden seguir de esa manera. Pero al revés, aquí se está cobrando la plata y se está diciendo, mire, le paso esta plata va a ir a un fondo especial que se va a manejar como la AFP. Esa plata la tienen que manejar en un fondo que se va a poner, no sé, en Estados Unidos, en Japón, en China, en distintos lugares. Y ustedes, la idea, creo yo, es cómo ustedes pueden trabajar con los intereses que produce esta plata que se le está asignando. Así lo veo yo. Está planteado de manera un poco básica, pero en estas cosas soy más bien básico, no soy experto, y tengo la impresión de que sería un mejor método que el actual. ¿Por qué creo que sería un mejor método? Porque yo tengo la impresión de que el Canal 7, la televisión pública, la televisión nacional pública, es importante para todos los chilenos, porque crea un patrón, un modelo que no pueden escapar el resto de los canales. Cuando el canal era completamente del gobierno, ya sea en tiempos de la UP, incluso antes, en tiempos de Frei, y después en dictadura, que alcanzó ya un grado delirante
de utilización como arma política. Bueno, pero después del 90, el canal se manejó con cierto rigor moral incluso. O sea, prácticamente no hay ninguna elección desde el año 90 hasta la fecha que tú recojas cuestionamientos importantes o significativos respecto de cuál fue el comportamiento de la televisión pública durante la elección de diputados, durante la elección de regidores, No existe eso. Y en el pasado eso era lo primero que tú te dabas cuenta, cómo se usaba el canal como herramienta política, como para lanzar barro contra un adversario político, en ese periodo entre el 70 y el 90, ya el tiempo que terminó la dictadura. Entonces, eso yo creo que es una suerte de patrimonio de la televisión pública. Aparte de eso, la televisión pública, a pesar de sus problemas financieros, fíjate que ha sacado un canal 24 horas, que es primero en sintonía, ha sacado un canal para los niños, una cuestión que además está muy bien hecha, o sea, es un canal que los niños ven, los jóvenes también, y que muestra programas y que tiene que ver con el país, con Chile, con su ecología, con sus paisajes, con su historia, con su cultura. Y tiene el canal que digamos que es generalista, y tiene también sus plataformas. Yo creo que el canal, a pesar de las dificultades económicas, ha ido construyendo un ethos, ha ido construyendo una forma que es valiosa. Yo creo que los chilenos tienen que apoyar. Ahora, tú podrías preguntar, bueno, pero además la televisión ha perdido influencia. Sí, ha perdido influencia. Ya no es la misma televisión que era hace 30 años. Eso es una verdad del porte de una catedral, ¿ya? Pero con todo, fíjate que no es lo mismo ver las noticias que se están dando en general en todos los canales a las noticias que te dan las redes sociales. En las redes sociales hay una mezcla de elementos deformadores, no hay respeto por la verdad, da lo mismo crear desinformación. No sé, o sea, es algo muy distinto a la realidad de las redes sociales. Las redes sociales realmente son un camino más bien de corrupción, ¿ya? De desinformación, de elementos que van contra una serie de valores que a los periodistas nos han inculcado en la televisión y en la práctica, ¿ya? Pero es un tema complicado de analizar, porque tú tampoco sabes en qué estás parado, porque no sabes si en 5 o 10 años se van a acabar esta historia y vamos a tener otro salto cuantitativo, cuántico, respecto de las comunicaciones. Pero los saltos que se han producido hasta ahora son tremendos, tremendos, morrocotudos, como diría el sapo Linsky. Y una última cosa, tú tienes 78 años, entiendo, ¿no? ¿Estoy equivocado? Me he equivocado, 77. 77, me equivoqué por uno. ¿Cuántos años más te ves en el mundo del periodismo? Yo me veo muy pocos años en el mundo. Hablemos del periodismo primero. Mira, como decía Bunin, para mí dejar de trabajar va a ser realmente un hachazo, porque amo lo que hago. Yo me cuesta, por supuesto, no es algo fácil. Trato de hacer que mis libretos sean más o menos entretenidos, trato de tener un lenguaje sencillo, pero no siempre lo logro. Me gusta explorar el sentido de las palabras, y eso para mí es importante. No pienso ni en escribir, ni en nada. Pienso, no sé, morir frente al computador, pero obviamente, seguramente va a llegar a la naturaleza antes,
y me va a quitar del medio. Pero mientras pueda voy a seguir, o sea, el desafío es muy interesante y en mi caso es vital, o sea, es importante para mi normalidad, para mi cabeza, estar preocupado, estar trabajando. Y creo que es bueno también para los míos, para mis hijos especialmente, tener un padre todavía. Ok. Santiago, yo te quiero agradecer el tiempo, la reflexión y bueno, todo lo que has compartido con nosotros, parte de tu historia, parte de también cómo ves el periodismo a futuro, cómo ves el periodismo actual y cómo ves también TVN. Ha sido tu único amor por ya, imagínate, el año 70, son 54 años adentro de TVN. Así es. Muchas gracias por estar con nosotros en este segundo capítulo y bueno, yo le quiero agradecer también a todos los que nos acompañan y esperamos verlos en una próxima ocasión.